¿no? Con el tema de Rectocele, y tenemos el honor de presentar a nuestros panelistas que en esta ocasión nos acompañan, que pues bueno, el ponente del tema va a ser el doctor Gerardo Martín Rodríguez desde Argentina. Nos va a hablar del tema y vamos a tener a otras dos eminencias en el tema, el doctor Gonzalo Hagerman de México, que vamos a, pues, a aprovechar la experiencia de los tres y del doctor Carlos Figueroa para que hagamos las preguntas, complementemos el tema y pues bueno, le saquemos el mayor provecho a los tres panelistas. ¿Ok? Entonces, sí, adelante el doctor Gerardo Martín Rodríguez puede empezar. Creo que Jesús le va a compartir la pantalla. No, ya puede él ya tiene. habilitar. Ok. Él ya puede Entonces, habilitar adelante. compartir su pantalla. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Recto Coloniano, en la persona del doctor Juan Carlos Cardoso, el doctor Jesús Valenzuela y Jorge Santín. Para mí realmente es un honor estar acá hoy compartiendo nuestros primeros 15 años de experiencia en el tratamiento quirúrgico del rectocele con ustedes. A ver qué quiero ver. Bueno, se me ha pedido o se nos ha convocado aquí para tratar de contarles nuestra experiencia en el tratamiento quirúrgico del rectocele. También quiero expresar mi agradecimiento a la Sociedad Argentina de Coloproctología y a la Sociedad Paraguaya de Coloproctología. Tengo el honor de ser miembro correspondiente de las dos. En primer lugar, y mostrándole algún paisaje de nuestra ciudad que limita con la hermana República del Paraguay, declaro que no tengo conflictos de interés, y si bien no vamos a hablar de diagnóstico o de conceptos de fisiopatología, tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros los cirujanos colorectales conocemos como la constipación por obstrucción al tracto de salida, puede plantear en algunas situaciones tratamiento quirúrgico. Aquí el desafío es importante y es doble, ya que debemos corregir la anatomía y restaurar la funcionalidad. Y específicamente para rectocele existen diversos abordajes, con aceptación y resultados variables. Para los amantes de la pintura, esta es una pintura que los referentes en piso pelviano del mundo siempre colocan en sus presentaciones. Se llama Sol de la Mañana y es de 1952. Y aquí el autor, haciendo el análisis iconográfico, destaca un gran contraste entre lo externo y lo interno. En este sentido, la gran iluminación de afuera con lo oscuro de la parte interior, queriendo significar como metáfora un poco de que no todo lo que está bien por fuera, por dentro lo es. Y esto queremos representar con esto la gran afectación en la calidad de vida que produce la constipación por obstrucción al tracto de salida y las anormalidades del suelo pélvico en nuestros pacientes. Nuestras, por ahí voy a decir más porque la mayoría de los que consultan, por lo menos en nuestro medio, son mujeres. De la misma manera, todos los que amamos esta parte de la coloproctología, hemos dejado de leer el artículo clásico del doctor Pescatori por cómo nosotros debiéramos ver al rectocele, y este concepto casi 10 años después es reforzado en una publicación en el World Journal del año 2015, donde nos dice que la constipación por obstrucción al tracto de salida ha sido definida también como un síndrome del iceberg, donde los dos defectos anatómicos más frecuentes, que son el rectocele y la intusubcepción, están presentes en el 90% de los casos, son fáciles de detectar y pueden ser consideradas las rocas emergentes. Pero en este caso el Titanic somos nosotros los cirujanos, y entonces el barco quirúrgico puede hundirse si no tenemos en cuenta las rocas submarinas como la depresión, la ansiedad, el anismo, la hiposensibilidad rectal, el colon irritable, la neuropatía pudenda, el perineo entero sigmoidocele, cistocele o la úlcera solitaria de recto.
Nuestro tema de hoy ha tenido un interés que ha aumentado en los últimos años, y esto basta con solo hace unos días poner en uno de los principales buscadores médicos solo la palabra rectocele, y vemos cómo, por suerte, el interés ha aumentado. De esta manera, yendo directamente al abordaje quirúrgico del rectocele, en la actualidad sabemos que lo podemos abordar por vía transvaginal, por vía transperineal, por vía transanal, y en los últimos años se ha propuesto la vía transabdominal. Se me ha ocurrido presentar mi experiencia entre signos de preguntas porque gracias a la oportunidad que me han dado ustedes de revisar la bibliografía, creo que esto da todavía mucha tela para cortar y mucho tema para hablar. De manera que lo pongo como pasado entre signos de preguntas mientras les muestro otro paisaje de nuestra ciudad, para significar qué es lo que empezamos haciendo nosotros cuando empezamos nuestra formación. En la Escuela Quirúrgica del Dr. Vicente de Sanso, maestro de la coloproctología argentina en el Hospital Churruca de Buenos Aires, nosotros aprendimos a abordar estas pacientes. En este momento, una cirugía hecha por nosotros en el 2007 con el gol estándar de ese entonces para el diagnóstico, que es la videodefecatografía con un rectocele anterior grande, muy sintomático en una paciente de 70 años. Lo que nosotros hacíamos son preparación mecánica del recto con enemas de fosfato, antibiótico-terapia en la inducción anestésica, posición ginecológica. Todas nuestras pacientes están operadas en posición ginecológica, colocamos sonda vesical y lo resolvíamos por abordaje perineal. De esta manera observamos en esta paciente el rectocele ya evidenciable, con una disminución importante del núcleo central del periné. Aprendimos los diestros a hacer el tacto rectal con el dedo índice de la mano izquierda para evidenciar el rectocele. Y con ese dedo, siempre en el ano, vamos haciendo una incisión transversal y tallando el plano entre la vagina y el recto. El dedo nos avisa cuando podemos tener alguna lesión, hasta encontrar los haces puborectales del músculo elevador del ano y de alguna manera construir un nuevo tabique rectovaginal. Esa es la esencia del abordaje perineal, para fijarlo con puntos separados de material reabsorbible, en este caso poliglactina, que es lo que siempre utilizamos. De esta manera creamos un tabique rectovaginal y hacemos una perineoplastia cerrando de manera longitudinal la incisión transversal que hicimos. Y nos ha ido bien, nos fue bien en la residencia. Algunas pacientes lo hicimos con colocación de prótesis. No tuve la oportunidad, siendo residente, de revisar nuestros resultados. En el postoperatorio inmediato dejábamos internada por unos cuantos días a nuestros pacientes, sobre todo controlando la infección de la herida quirúrgica, con antibiótico-terapia endovenosa, con 48 a 72 horas de lo que se me ha dado en llamar una constipación inducida con loperamida por vía oral, para evitar la contaminación de la herida, con sonda vesical, pero con dieta astringente durante la internación y luego retornando progresivamente a la dieta habitual. De esa manera aprendimos nosotros a operar y a abordar los rectoceles, pero como les decía, parece que el pasado nuestro no es tan pasado, porque la última revisión sistemática es del año 2017, publicada en la revista neozelandesa de cirugía, con el objetivo de determinar la efectividad y la tasa de complicaciones del abordaje transperineal. Hicieron una búsqueda solamente de la literatura inglesa entre los años 1994 y 2016, y en la selección de esta revisión fueron detectados 14 artículos para analizar. La verdad que el análisis, cuando uno lo lee, es bastante heterogéneo y un poco difícil de interpretar, pero podemos separarlo en que hubieron 7 series de casos que totalizaron 171 pacientes. Otra vez la heterogeneidad en esto, porque incluyeron reparaciones con mallas y sin mallas, un seguimiento, digamos, moderado de hasta 45 meses,
y todos los trabajos reportaron diferencias significativas a favor de la reparación en los scores de constipación en el postoperatorio, describiendo un 16.4% de complicaciones. Los restantes 7 estudios fueron estudios comparativos, incluyeron 295 pacientes comparando tanto el abordaje transanal con el transvaginal. Con un seguimiento un poco más corto que los otros, describieron de un 8 a un 11.9% de complicaciones. Y la mayoría de los estudios compararon el abordaje transperineal con el transanal, con escasas diferencias a favor del transperineal, no estadísticamente significativas, y no muchas comparaciones estadísticas en la reparación con y sin malla. De los 7 estudios comparativos en esta revisión, solamente uno comparó el transperineal con el transvaginal, con escaso número de pacientes y solo reportando complicaciones en el abordaje transvaginal. De esta manera, los autores concluyen que el abordaje transperineal es efectivo en la mejora de los síntomas, se asocia a tasas similares de complicaciones a las del abordaje transanal. Faltan datos claros para compararlo con el abordaje transvaginal, o por lo menos lo faltaban en el 2017. Los datos de resultados a largo plazo para las 3 vías evidentemente son escasos y heterogéneos, y precisiones objetivas en cuanto a calidad de vida y costo-efectividad se necesitan para alcanzar significado comparativo y llegar a conclusiones en la cirugía de corrección del rectocele. Decíamos que no había ningún estudio comparativo o para ellos con el abordaje transvaginal. Bueno, entonces en el mes de abril de este año fue publicada en la revista de la Asociación Americana de Cirujanos de Colon y Recto un estudio randomizado comparando 64 pacientes operadas de rectocele, la mitad con abordaje transvaginal y la mitad con abordaje transperineal, con el objetivo principal de evaluar los resultados funcionales y sobre todo la satisfacción en las relaciones sexuales, puesto que como todos sabemos, lo que se le cuestiona al abordaje transvaginal es la dispareunia posterior. En estos, para mi gusto, excepcionales abstract visuales que tiene la revista para resumir los trabajos, se observan entonces los resultados, donde sin embargo no existieron diferencias ni en el tiempo operatorio, por lo menos estadísticamente significativas, a pesar de que el tiempo perineal les llevó un poco más de tiempo y sobre todo más tiempo a los pacientes internados, ni en complicaciones ni en las tasas de recurrencia. Sí, aparentemente, el abordaje transvaginal tuvo mejores resultados en los scores de constipación y en la calidad de vida de las relaciones sexuales. Cuando uno se pone un poco a analizar el trabajo o a leerlo del todo, que es lo que nos gusta a nosotros, ve que realmente esta satisfacción sexual, lo que pasaba en realidad más que nada de las parejas, aparentemente por la plástica vaginal, era lo que estaban un poco más conformes las parejas de las pacientes. Entonces nosotros empezamos no a cuestionarnos, pero a plantearnos los siguientes puntos. El rectocele se asocia a intusubsesión en el 95% de los casos con estos trabajos. Los accesos perineal o vaginal deforman el periné. El 30 al 40% de los pacientes desarrollan dispareunia con la reparación transvaginal. Lo que yo les decía, con la aplicatura de los haces puborectales estamos haciendo algo que no es anatómico. Estamos creando un nuevo tabique transvaginal. Estamos haciendo algo que no viene naturalmente. El uso de prótesis sin resección deja la pared redundante, además, que es nuestra experiencia. Así entonces, en lo que quizás podemos decir el presente, es lo que empezamos nuestra experiencia y la publicamos y la presentamos a consideración de nuestra sociedad con la cirugía de STAR. Esto es parte de nuestra presentación, nada más para mostrarle que lo que incluimos para operar son pacientes con obstrucción al tracto de salida por rectocele con o sin intussuscepción evidenciados por examen clínico e imágenes
sin respuesta a tratamiento médico, como todos operamos, y evaluamos los síntomas y la calidad de vida con el cuestionario modificado por el índice de la Sociedad Italiana de Coloproctología, como también fue publicado por otro grupo importante de trabajo de nuestro país, como los doctores Rosato y Piccinini, y que además es el score en donde la gran mayoría de las publicaciones europeas, y sobre todo las que se refieren a STAR, evalúan la calidad de vida de los pacientes, junto a los síntomas. Todos nuestros procedimientos fueron realizados por un cirujano colorectal con experiencia en hemorroidopexia con sutura mecánica. Esa es la foto de una de nuestras últimas pacientes tomada desde la cámara de un video laparoscopio. Nuestra técnica quirúrgica en este caso, en el preoperatorio también utilizamos limpieza mecánica con enemas de fosfato y antibioticoterapia en la inducción. Todas nuestras pacientes fueron operadas con anestesia raquídea y en posición ginecológica. Colocamos el anoscopio del SET PPH y en la técnica utilizamos la modificación publicada por Reboa y colaboradores en la revista americana en el año 2009, donde en vez de realizar las 3 hemijaretas, localizamos el ápice del rectocele y colocamos puntos en X, con ProLene 2.0 en el ápice y en las horas 9 y 3. Es importante, le decía yo, no declaro conflicto de interés, pero algunos tips son importantes porque el ProLene 2.0 con la aguja SH es la que a nosotros nos permite que el radio de la aguja pueda pasar bien el punto. Otra parte importante de esta técnica es proteger la cara posterior y ahí hacemos el disparo de la sutura mecánica. Nosotros hacemos hemostasia sistemática de lo que queda de las 2 orejillas que quedan en ambos extremos con material reabsorbible y procedemos con igual sistemática en la cara posterior, en las horas 6, en las horas 3 y 9, tratando siempre, algo que por ahí es discutido con otros autores y además en la práctica nunca se logra, de que la sutura quede a la misma altura que la cara anterior. Entonces tenemos una de nuestras pacientes operadas en el 2009 donde evidenciamos el rectocele. Al colocar el anoscopio se observa la clásica redundancia, además de la intususcepción. Es ahí donde localizamos el ápice del rectocele y ahí ya están pasados los 3 puntos. Acá, no sé si ve el cursor, pero la valva maleable que nosotros conseguimos de nuestros amigos de neurocirugía y que puede pasar por el espacio que tiene el anoscopio del SET, protege la cara posterior. Así es como queda la cara anterior y lo hacemos con igual sistemática en la cara posterior. Ahí vemos bien la colocación de la protección de la cara anterior ahora, nuevamente colocada y disparando la sutura, y ahí vemos la sutura cómo queda con lo que se extiende. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Nosotros en el posoperatorio inmediato, en las primeras horas, la paciente queda con analgesia endovenosa continua, con movilización activa una vez pasado el efecto de la anestesia. Ya indicamos dieta líquida a las 3 o 4 horas de terminada la cirugía. Y al alta, la paciente va con analgesia con AINES y refuerzo con opioides a demanda. Clasificamos nuestras complicaciones según DIN y controlamos entre los 7 y 10 días del posoperatorios a los 30 días y cada 6 meses con examen físico y rellenando el score ODS. Entonces, desde el año 2009 hasta fines del año 2019 operamos 30 mujeres, ahora son 31, con una edad promedio de 58.5 años y un rango de 26 a 76 años, todas con un score de constipación igual o mayor a 12, y otro aspecto importante que nosotros o nuestro equipo cree que ya casi de entrada, como decimos aquí, es una indicación de cirugía, que es la digitación, y también lo resaltan muchas publicaciones. Así entonces, 29 pacientes fueron operadas con el dispositivo PPH-01, la última ya por
discontinuidad de la fábrica se hizo con el PPH-03 y la número 31 también. El tiempo operatorio promedio fue de 40 minutos en 28 pacientes, y las otras 2 pacientes demoraron más porque fue otro punto que luego lo podemos discutir con los doctores, que fueron abordadas en conjunto con los uroginecólogos para la resolución de los demás inconvenientes del piso pelviano, lo que alargó el tiempo operatorio, cosa que en muchos trabajos consideran una contraindicación para estas cirugías. El tiempo de internación así entonces en las 28 pacientes que solo hicimos estar fue un promedio de 24 horas, y las 2 últimas pacientes la hicimos bajo el régimen de cirugía ambulatoria. Tuvimos un 26.6% de morbilidad inmediata o temprana, fundamentalmente con 7 pacientes con urgencia defecatoria, pujo y tenesmo, que es la principal complicación descrita en estos casos. Una paciente que tuvo que ser reinternada por dolor intenso, y por suerte no tuvimos complicaciones graves. En la funcionalidad temprana tuvimos una notoria mejoría en los índices, como decíamos, de 26 para 37 y un rango de 33 hasta 19, bajaron a 5 a los 30 días del postoperatorio. Un seguimiento alejado promedio de 96 meses, con un rango de 6 meses para la última paciente y 120 para la primera. Y en el seguimiento alejado, 8 pacientes, 30% de esa serie, presentó recidiva de los síntomas luego del primer año del postoperatorio. Sin embargo, fue fundamentalmente esfuerzo defecatorio, y todas resolvieron el síntoma para ellos invalidante, limitante y vergonzoso, que era la digitación. En nuestro seguimiento, un 10% de las pacientes más añosas fallecieron por causas ajenas de la cirugía. 2 pacientes fueron operadas con procedimiento de hemorroidopexia circular a los 2 años del postoperatorio por presentar prolapso hemorroidal sangrante completo, y nosotros no realizamos otra cirugía de corrección del piso pelviano en el resto de las pacientes. El índice de satisfacción fue mayor al 80%, y si nosotros preguntamos a las pacientes si se volverían a operar con la misma cirugía o la recomendarían, el 90% dijo que sí. Seguramente la que tuvo mucho dolor y las demás complicaciones no la recomendaron. De vuelta viendo el esquema de Pescatori, sabemos que las afecciones anatomofuncionales colorectales ocupan un lugar importante en las consultas, que la constipación por obstrucción al tracto de salida es multifactorial y afecta el 15 a 20% de las mujeres adultas. Pero la comprensión de sus defectos es lo que ha llevado a plantear el procedimiento STAR como un tratamiento válido. Cuando nosotros evaluamos o se nos pone a evaluar cualquier cirugía, creo que nos hacemos 3 preguntas en cualquier punto de la cirugía o especialidad que estemos. Primero, ¿cuáles son sus fundamentos? Segundo, si es que eso puede ser, es seguro, es factible y puede ser reproducible. Y tercero, ¿cuáles son sus resultados? Fundamentalmente a largo plazo y sobre todo los funcionales en estos casos de piso pélvico o de calidad de vida. Tuvimos la oportunidad en el año 2004 en el curso de la Cleveland Clinic de Florida de ver al doctor Antonio Longo presentar la técnica de STAR. Y él, observando que la PPH corregía rectoceles pequeños y mejora los síntomas de la obstrucción al tracto de salida, se planteó y empezó a hacer estudios de videodefecatografía y de ecografía, tanto en pacientes, digamos, vivas como estudios cadavéricos, concluyendo que el prolapso distal del recto es el origen de la obstrucción al tracto de salida, no la rotura del tabique rectovaginal como clásicamente se aceptaba o se acepta, que la resección circunferencial del prolapso es una alternativa válida. Pero también, si todos leemos completo el trabajo, el doctor ya dice que posibles lesiones neuromusculares son irreversibles. Y otra cosa importante, que el tamaño del rectocele no es la indicación quirúrgica.
Casi al mismo tiempo, el doctor Regadas y colaboradores en Brasil hacen también estudios de manometría anorrectal y ecodefecatografía por ecografía tridimensional en pacientes con y sin rectocele, y concluyen que el rectocele comienza en el canal anal superior, que luego compromete al recto, que la herniación del recto causada por esfuerzo excesivo y prolongado podría explicar el origen del rectocele, que el parto vaginal no parece tener rol en su patogenia salvo en los grandes traumas obstétricos, y que la herniación rectal puede ser promovida por presiones intraanales excesivas, resultando en la combinación de intususcepción más rectocele. De la misma manera, en una parte del trabajo observan que los principios del tratamiento deben manejar los desórdenes funcionales como anismo y tránsito lento, indicando cirugía cuando no responden estos. Estos dos trabajos son los que sientan los fundamentos anatómicos de la cirugía resectiva para el rectocele. Ahora, ¿la podemos hacer todos? ¿Cuál es la evidencia? A partir de esta descripción empezaron los trabajos, pero no es la única técnica que utiliza dispositivos de sutura mecánica para resolver el rectocele. Vemos aquí publicaciones del año 2002, del 2004, después se van desarrollando otras técnicas usando suturadores lineales. El doctor Regadas en el 2005 describe su cirugía TREMS, que hasta ahora utiliza y publica con excelentes resultados. Luego se describió el TransTAR en el 2018 con una sutura utilizada para la resección del recto bajo. Y en nuestro país también se han descrito otras técnicas con otras siglas utilizando la sutura mecánica. De manera que específicamente en cuanto a STAR, en el año 2004 Bocasanta y colaboradores en Italia publican en la revista americana de cirujanos de colon y recto 90 pacientes con un estudio prospectivo multicéntrico en cuanto al nivel de evidencia. Y lo que quisieron era evaluar solamente la seguridad y efectividad del procedimiento, con un seguimiento a 18 meses, refieren complicaciones tempranas de un 10% y tardías del 6%. En el año 2007, un grupo español publica en la revista americana de cirugía un estudio importante porque todas sus pacientes fueron operadas bajo el régimen ambulatorio y estuvo diseñado para evaluar la seguridad del STAR y además la efectividad del procedimiento comparando PPH 0,1 y PPH 0,3 con un seguimiento corto, casi con el mismo porcentaje de complicaciones que nos pasó a nosotros. Jane y colaboradores publican el registro europeo de STAR, prospectivo, multicéntrico, no randomizado, con un seguimiento solamente de 12 meses, pero destacando 36% de morbilidad, 2 graves, y el estudio no reporta recidiva, lo que no quiere decir que no la hayan tenido. Reboa, en otro estudio en el año 2009, publica 33 pacientes también prospectivo para evaluar los resultados funcionales y complicaciones, y refieren complicaciones tempranas del 9%, no comunicando tardías ni recidiva. Solo observan que un 15.2% de los pacientes tuvieron un pobre resultado funcional. En nuestro país, nuestro grupo de trabajo y el del doctor Rosato y Piccinini evaluaron anteriormente la factibilidad de la utilización de esta técnica que ha sido demostrada. Entonces, para nosotros quedó claro que el STAR es seguro, factible y reproducible. Todavía quedaban cuestionamientos en cuanto a los resultados a largo plazo. De esta manera, en el año 2016, Utadura y colaboradores describen 450 pacientes operados con un seguimiento de por lo menos 5 años. Refieren como principal morbilidad temprana la urgencia evacuatoria, 1,3% de complicaciones graves pero sin mortalidad, con buena funcionalidad y para ellos sin recidiva.
nuevamente insisten en la correcta selección y la experiencia del equipo quirúrgico. En un estudio con un seguimiento bastante largo, Di Visconti y colaboradores publican 74 pacientes operados entre 2005 y 2006, pero destacan que es el único estudio con seguimiento a 10 años, no describen complicaciones severas, pero sí de los pacientes que siguieron, un 40% de recidivas a los 10 años. Cuando uno se pone a leer el trabajo, ve que de las 24 pacientes con recidiva, solamente 12 aceptaron volver a someterse a estudios, y en 10 se hicieron otras correcciones del piso pélvico de distintas técnicas. Estos autores destacan como predictores de recurrencia el sexo femenino, la cirugía uroginecológica previa o anorrectal previa y un índice de score elevado. Y concluyen que el STAR mejora los síntomas en corto plazo y que es menos efectivo a largo plazo. Finalmente, a fines del año pasado, se publicó otra serie de 262 pacientes operados por Yarratano y colaboradores, con un 23% de morbilidad, 0 de mortalidad, un seguimiento promedio aceptable de 79 meses, con 85% de las pacientes sin síntomas al seguimiento y la gran mayoría con un buen índice de satisfacción, y destacan otra vez 10 pacientes con recurrencia. De esta manera, y teniendo por ahí esta perlita que yo decía, como hacemos colonoscopía, así es como se ve un STAR a los 10 años. Esta es una paciente, la primer paciente de nuestra serie, a quien a los 10 años le hicimos una colonoscopía de pesquisa. El STAR es seguro y efectivo, requiere experiencia del equipo quirúrgico con buenos resultados funcionales a corto plazo, tiene un fundamento anatómico y funcional claro, la indicación precisa y la selección de los pacientes parece que aumenta su eficacia, y a largo plazo puede haber recurrencia, y esto debe ser planteado a los pacientes en el momento en que se ofrece este abordaje. En el año 2010, en el curso de coloproctología del Hospital Británico de Buenos Aires, me tocó a mí defender ya en ese entonces STAR porque sí, y resumiendo, son todos los conceptos que nosotros dimos de por qué creemos que el STAR es un abordaje aceptable para el rectocele y la intususcepción. Y el doctor Juan Carlos Patronuriburu le tocó decir STAR por qué no, y es lo que planteaba, fíjense, hace 10 años, que es lo mismo quizás que se plantea hoy. Y mi exposición no va a tener conclusiones, las conclusiones y las siguientes preguntas se las dejo a ustedes. También a fines del año pasado, la revista americana de cirujanos de colon y recto publicaba este trabajo comparando la rectopexia ventral laparoscópica con el STAR, y se preguntaba si este trabajo son los clavos finales para el ataúd del STAR o simplemente es mejorar el criterio de selección. Y la verdad que también, cuando uno se pone a leer el trabajo, ve que lo que compara es la cirugía de corrección del rectocele con el contour, es decir, el TransSTAR, y no el STAR. Y si ve los resultados en el Visual Abstract, en donde se obtuvieron diferencias significativas desde el punto de vista estadístico, aunque no pareciera tanto, excepto el descenso perineal, que es de un 80% versus un 0, el otro fue en la recurrencia de los síntomas. En las complicaciones y en la mejora del score de ODS no hubieron tantas diferencias. Entonces, ¿qué es lo que nos planteamos en el futuro? Y les decía que nuestra presentación, que fue enviada a consideración de la Sociedad Argentina de Coloproctología y aceptada, cerró el 31 de diciembre del año 2019. Entonces, ya un sesgo a los futuros trabajos es que en este año se nos presentó
la paciente más joven que nosotros operamos. Tenía 26 años, ahora tiene 36 años. Cuando nosotros la recibimos en el año 2010, es una paciente que no vivía en nuestra ciudad, vivía en el sur del país, había sido operada 3 veces por fisura anal. Nosotros observamos un rectocele y le planteamos la técnica STAR, se la hicimos en el 2010, y en el año 2011 fue operada por el equipo de ginecología en otra institución para corregir el prolapso vesical. La paciente volvió a su lugar de residencia y ahora nos consulta por constipación por obstrucción al tracto de salida, nos cuenta que experimentó recurrencia de síntomas al año de la última cirugía, de la cirugía ginecológica. Se presenta ahora con un score elevado, con alta afectación de su calidad de vida, joven. Al examen proctológico constatamos un rectocele anterior sin evidencia de contracción paradojal o anismo. Y hoy nuestro gold standard en el diagnóstico es la resonancia magnética dinámica del piso pelviano, que nos informa un útero miomatoso, rectocele, histerocele y cistocele. Esas son las imágenes de la paciente, donde se observa, las imágenes dinámicas son excelentes también, de manera que ahora lo que hicimos fue hacerle preparación mecánica del colon. Utilizamos también antibiótico-terapia en la inducción anestésica, pero decidimos abordarla en posición de Lloyd Davis, con sonda vesical y por un abordaje laparoscópico, utilizando 4 puertos de trabajo, uno umbilical de 10 milímetros de diámetro con endocámara de 30 grados, uno en hipogastrio de 10 milímetros de diámetro con reductor, y en flanco derecho y en flanco o fosa ilíaca izquierdos de 5 milímetros de diámetro, proponiéndole y haciendo la rectopexia ventral laparoscópica presentada por Dor en el año 2004, donde el autor inicialmente la describe en 42 pacientes para el prolapso completo de recto, pero que también la utiliza actualmente para el rectocele y parece ser hoy la vedette en todo el mundo. Vemos donde se observa las características de estos pacientes, el fondo de saco de Douglas profundo, la redundancia. Lo que hacemos es hacer la incisión en J invertida de la parte derecha, nosotros utilizamos solamente el gancho quirúrgico, el hook, hacemos la disección hasta la cúpula vaginal, y es ahí donde ponemos los puntos a ambos lados y sosteniendo de la cúpula de una malla de polipropileno. La hicimos según lo describió la técnica Dor, de 15 centímetros de largo, de 17 centímetros de largo, perdón, por 3 centímetros de ancho, y utilizando sutura también reabsorbible, poliéster 2.0, y es así como vamos poniendo los puntos para después fijarla al promontorio con los dispositivos especiales. En este caso utilizamos el de Ethicon, que utiliza los agrafes de Vicryl, para luego cerrar el peritoneo o la brecha que hicimos en el peritoneo. Ahí vemos cómo la vamos cerrando de manera que, según la técnica, levante por sí solo y vaya cerrando este espacio de Douglas excesivo, este fondo de saco de Douglas excesivo. En este caso, nuestra paciente estuvo internada un día, la antibiótico-terapia se utilizó solamente en profilaxis, a las 6 horas ya se le indicó dieta líquida, la paciente a las 8 horas evacuó espontáneamente, al alta le dimos el postoperatorio inmediato, retiramos la sonda vesical, se realizó el control por consultorio a los 10 días postoperatorio retirando los puntos, y a los 30 días de cirugía mejoró notablemente. Para el día 5 de este mes tiene planeada una resonancia magnética de control de la cirugía. Entonces, para ir terminando, tanto esta publicación, la última publicación de STAR, como en el mismo número, el doctor Regadas publicó excelentes resultados con la técnica TREMS y con un número importante de pacientes, motivó un editorial del doctor Leur
donde el título ya es significativo y nos dice que no es fácil decidir entre un abordaje perineal o abdominal para tratar estas condiciones que generalmente están asociadas. Sin embargo, para el doctor hay situaciones donde la elección de la vía laparoscópica es clara, y ellas son los pacientes que requieren una reparación integral de los compartimientos anterior y posterior, pacientes con incontinencia fecal, pacientes con síndrome de dolor pélvico, pacientes con enterocele, pero que no obstante existe un importante número de pacientes todavía en una zona gris para ver cómo lo resolvemos. De manera que concluye que es un debate sin resolver. Tenemos una urgente necesidad de una guía válida. Sin duda la innovación es clave para la cirugía, sin embargo es de suma importancia someter la nueva tecnología o procedimiento a un cuidadoso proceso de validación antes de introducirlo en la práctica clínica. Y para esta situación es importante obtener evidencia acerca de la resolución de los síntomas pélvicos y también de la calidad de vida. Creo yo personalmente, un poco refiriéndose a que esperemos a ver los resultados un poco más alejados de la rectopexia ventral laparoscópica. Me pareció importante este otro editorial del año 2016 que, si ustedes observan, se publicó en la revista Brasilera de Ginecología y Obstetricia, es decir, a ver qué piensan nuestros colegas ginecólogos sobre el piso pélvico. Me encantó la denominación de cirugía pélvica y reconstructiva femenina con sus siglas en inglés. Inclusive la considera como una subespecialidad multidisciplinaria que combina esfuerzos de diferentes profesionales en beneficio de mujeres con trastornos del piso pelviano. Ginecólogos, urólogos y coloproctólogos trabajan simultáneamente tratando de ofrecer el mejor tratamiento. Sin embargo, cada especialidad presenta diferentes posiciones, y esto lleva a distintos puntos de vista para abordar una entidad cuyo tratamiento podría o debería realizarse en forma colaborativa. Y esto es particularmente importante cuando se indica la cirugía en las pacientes. Acepta que el rectocele corresponde a la mitad de todas las cirugías por prolapso realizadas en Estados Unidos, que la reconstrucción del compartimiento posterior es uno de los aspectos más dificultosos en la cirugía del piso pelviano. Las diferencias entre las especialidades no han sido investigadas en profundidad y cirujanos y ginecólogos no arribaron a un consenso en cuanto a la nomenclatura, diagnóstico y tratamiento del rectocele. Así, nosotros reconocemos en el rectocele el hallazgo más frecuente de la constipación por obstrucción al tracto de salida. La mayoría de los estudios investiga su asociación con otras anormalidades anatómicas y de esta manera usualmente lo clasificamos por defecografía, resonancia dinámica o ecografía endoanal, y la intensidad de los síntomas es registrada por escalas de constipación. Los ginecólogos, sin embargo, reconocen al rectocele como un hallazgo clínico del prolapso de órganos pélvicos. No le dan especial importancia al examen rectal dicho por un ginecólogo o escrito por un ginecólogo, o a la necesidad de diagnóstico diferencial con otros desórdenes anorrectales. Y el doctor, que es jefe de cirugía ginecológica en San Pablo, le parece que investigan a los pacientes de manera superficial. Sin embargo, ambos especialistas coinciden en realizar un tratamiento médico expectante en primera instancia, y para la cirugía los coloproctólogos prefieren el abordaje transanal y transabdominal, mientras que los ginecólogos prefieren el abordaje transvaginal para rectoceles sin. No hay consenso en el uso de mallas. A los que nos gusta el futuro y creemos que la cirugía digestiva va hacia la endoscopía, hace 2 semanas se presentó un trabajo experimental en cadáveres sobre un abordaje transvaginal para el rectocele utilizando un dispositivo robótico. Y, si no me equivoco, el fin de semana pasado, un video de un grupo indio sobre una corrección del rectocele por vía endoscópica, que también los invito a ver, es bastante interesante. Muchísimas gracias por la deferencia y esperamos las preguntas.
Muchas gracias al doctor Gerardo Martín Rodríguez de Argentina por la presentación. A continuación podemos hacer algunas preguntas. En la opción de preguntas son preguntas escritas para los asistentes o los participantes. Eh, y, y si por el momento ahorita no hay ninguna, aprovechando que tenemos la presencia del doctor Gonzalo Hagerman y el doctor Carlos Figueroa, que pues ambos son expertos, junto con el doctor Gerardo Martín Rodríguez, son expertos en piso pélvico. Nos gustaría empezar, no sé quién quiere hablar primero, alguno de los dos, los otros participantes invitados, de la experiencia que tienen individual en el abordaje de los pacientes con rectocele. No sé si quiera el doctor Carlos Figueroa, el doctor Gonzalo Hagerman. Buenas tardes, habla Carlos Figueroa. Adelante. Doctor Gerardo, excelente charla, una vasta experiencia, 15 años y esos números no son pocos, son muchísimos. Yo los comentarios que tengo son felicitarte por la excelente revisión, unas diapositivas muy interesantes, muy buenas. He aprendido varias cosas bien interesantes. Yo también soy de la escuela, digámoslo así, lo podemos llamar de esa manera, de la reparación por vía transanal. Hay varias reflexiones para hacer. Yo la primera que les quiero decir a todos y a todo el auditorio es que hay que hacer un esfuerzo por hacer el diagnóstico adecuado del paciente cuando uno lo enfoca con estreñimiento. ¿Sí? Acuérdense que la disinergia defecatoria, la obstrucción del tracto de salida es una de las principales causas de estreñimiento. Y uno debe hacer un esfuerzo adicional por saber si se está enfrentando a una obstrucción del tracto de salida o a una disinergia defecatoria. Hay varias herramientas y hay que hacer un esfuerzo adicional porque de eso depende de que ofrezcamos el mejor manejo. En cuanto al abordaje, como les digo, yo me siento más cómodo con la vía transanal, que es la que básicamente uso, pero pues hay varias consideraciones. Los pacientes con incontinencia fecal, una incontinencia fecal limítrofe que ya está afectando la calidad de vida del paciente, es una consideración sin duda intentar un abordaje por vía abdominal, por ejemplo. Es importante también conocer detalladamente al paciente, sus necesidades, sus expectativas. Hay pacientes con bolsas de la pared vaginal muy redundantes en la cual tú ya sabes que lo que vas a hacer es una reparación transvaginal. Digamos que a partir de esa alerta que nos dio la FDA hace 4 o 5 años con respecto al uso de las mallas por vía transvaginal, pues entró un poco en desuso y cada vez muchos más nos refuerzan que no la usemos. Yo la usé por poco tiempo, tuve las complicaciones de las mallas, las paredes vaginales delgadas, porque las pacientes que tienen rectoceles, recuerden que son pacientes añosas y pacientes multíparas, entonces son paredes vaginales que ya están relativamente delgadas por los cambios hormonales que experimentan nuestras pacientes. Y yo tuve exposición de mallas que afortunadamente la gran mayoría resolvieron con manejos hormonales tópicos, pero pues algún par de mallas nos tocó quitar, abandonamos esa vía. Ahorita siempre otra cosa importantísima que dijo el doctor Gerardo es que debería existir en todos los sitios una clínica de piso pélvico, porque es importantísimo valorar con los urólogos y con los ginecólogos, porque hay un porcentaje importante de pacientes, que es más de la mitad, que no solo tienen el rectocele, sino que tienen algunas otras anomalías del piso pélvico en su vejiga, en su útero. No, tú ya habías dicho de pronto si soy de compartir las cirugías, no soy partidario de compartir las cirugías, tienen que ser casos muy especiales en donde el ginecólogo necesita hacer una perineoplastia y bueno, podríamos hacerlo, en algunos casos lo hemos hecho, pero trato de no combinarlas con los otros servicios, a no ser que sea completamente necesario. Eh, la vía transanal, que es con la que más me siento cómoda, les digo que uno de los problemas es la incontinencia fecal. Yo hago la cirugía de STAR, los resultados son muy buenos, el problema es la recidiva. Cada vez nos están llevando un poco más a considerar la vía abdominal como la vía de abordaje ideal. Ahorita yo no les recomendaría a uno no abordar este tipo de pacientes sin la defecografía por resonancia. Como dijo el doctor Gerardo, es una herramienta fundamental. Hay un porcentaje importante de pacientes que tienen el rectocele asociado a un prolapso rectal oculto, en la cual podríamos dejar el prolapso rectal
y corregir solo el rectocele y esa ser la causa de la persistencia de los síntomas del paciente y estas dos entidades se hubieran podido resolver por un abordaje laparoscópico. Eso por decir por ahora. Vamos a ver qué más preguntas nos salen. A ver, si quieren, ahorita le damos oportunidad al doctor Hagerman y tengo una pregunta en los asistentes. A ver quién quiere tomar la pregunta: experiencia o recomendación respecto al abordaje posoperatorio del doctor Longo, del procedimiento del doctor Longo. A ver, adelante, doctor Gerardo. Estoy habilitado, sí. El abordaje POP es otro de los cuales nosotros nos planteamos para empezar a resolver estos pacientes. Muchas gracias, doctor, por su comentario y además yo no soy experto en piso pelviano. Los dos comentadores sí, pero yo no. Lo que nosotros observamos, inclusive intercambiamos algunos correos electrónicos con el doctor Longo, es que realmente este abordaje POP lo que hace es hacer un abordaje con malla por vía abdominal, pero le hace un start por vía transanal. Entonces a nosotros se nos va el tiempo y se nos van los costos también. Últimamente tenemos ahora una paciente con un prolapso vesical importante que nosotros vamos a operar con el equipo de urología y vamos a tratar de hacer un abordaje similar al POP descrito por Longo, con la diferencia que no le vamos a hacer una técnica STAR. Sí, lo que les diré, y alguno ya me ha escuchado decir, muchas gracias a la doctora Melo, que sí es una experta en piso pelviano, por su comentario en el chat. Sí, lo que, por lo menos en nuestra experiencia, esta paciente que les mostré fue nuestra primera rectopexia ventral laparoscópica. Como les decía, sobre todo las complicaciones con la malla nos detuvo mucho tiempo para poder empezar. Nosotros estamos en una ciudad pequeña de 400.000 o 500.000 habitantes, donde las complicaciones son muy mal vistas, a pesar de que lo mismo, sea una ciudad pequeña o grande, no es bueno tener complicaciones. Pero bueno, nos animamos al escuchar que DOR hasta ahora utiliza polipropileno, que no utiliza mallas biológicas, y lo hacemos. No es una cirugía sencilla, nos llevó bastante tiempo colgar el útero a la pared abdominal, iremos viendo otros tips. Pero lo que específicamente puedo decir en cuanto al abordaje POP es eso, nos lo planteamos, pero a nosotros nos insume mucho más costos. Que esa es otra cosa que no dije, no hay un análisis bien comparativo de costos en cuanto al STAR y la rectopexia laparoscópica o robótica, y además es bastante difícil de hacer, porque hoy en nuestro país, con la situación que probablemente todos conocen, una sutura mecánica, una PPH, está cerca de los $500, y tendríamos que ocupar dos, y probablemente con mucho menos, que es la sutura y una malla de polipropileno, podemos resolver al paciente, más allá de la indicación precisa de la técnica. Yo creo que el abordaje STAR para los rectoceles simples, de los cuales hay pocos, anda realmente muy bien. Hace poco recibimos una paciente que también le hicimos una colonoscopia de pesquisa, y uno a veces se pone muy contento al escuchar cuando le dice, me cambió la vida. Nos pasa mucho con la PPH también, con la hemorroidopexia, pero también uno se plantea si eso sean las pacientes más simples, que con cualquier abordaje andarían bien. Y eso no lo podemos decir nosotros. Lo que sí a nosotros nos favorece es que no tuvimos complicaciones graves, que los pacientes ahora ya lo hacemos ambulatorio, y cuando uno analiza los costos puede influir en la decisión. Ok, muchas gracias. Doctor Gonzalo Hagerman, si quiere compartirnos algo de su experiencia. Sí, muchísimas gracias, Jorge. Doctor Martín Rodríguez, una excelente plática. Al igual que el doctor Carlos Figueroa, aprendí mucho. Creo que fue una extraordinaria, buena revisión y muy actualizada. Y se lo agradezco porque pues me hizo aprender mucho de un tema que a mí me apasiona.
Yo tendría algunos comentarios y algunas preguntas. Y me gustaría compartir algo con los invitados y la gente participante. Si tú le haces una videodefecografía o una resonancia dinámica de pelvis a cualquier mujer, va a haber cierto grado de rectocele. Y creo que eso tiene que quedar muy claro, porque siempre van a referir el rectocele. El rectocele es algo fisiológico de la mujer. Siempre hay cierta debilidad del tabique rectovaginal. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, porque casi ningún rectocele se tiene que operar. Es muy raro ver un rectocele que se tiene que operar, y he visto muchos pacientes que les hacen una resonancia magnética dinámica, tienen un reporte de un rectocele y el médico las quiere operar por el hallazgo. En mi juicio, al igual que lo comentó usted, la indicación es cuando el paciente se tiene que digitalizar, y el digitalizarse mejora los síntomas de obstrucción defecatoria. Es claro que el poner el dedo en el periné o en la vagina hace que se reduzca el rectocele y que la paciente pueda evacuar y que tenga una afección importante de su calidad de vida. Si no, no existe indicación quirúrgica. Entonces creo que eso es algo que es muy importante. A mi juicio, la digitalización es la pieza clave para una indicación quirúrgica o no una indicación quirúrgica. En segundo lugar, yo no tengo experiencia con STAR. En mi entrenamiento de cirugía de colon se empezaba a hacer STAR. Yo me entrené en la Universidad de Minnesota y fue cuando se empezó a hacer los protocolos para la aprobación de STAR. Siempre me dio un poco de miedo, la verdad, honestamente me da un poco de miedo hacer, porque prácticamente es una resección del recto, es una resección completa pues, de espesor completo del recto, y me daba miedo tener una complicación a ese nivel en una mujer joven con un rectocele. Y entonces nunca me animé, la verdad. Entonces no tengo experiencia, pero me llama un poco la atención que es una técnica que es muy, o sea, o la quieres o la desechas, ¿no? O sea, hay como los dos polos, ¿no? Y en la literatura hay dos polos ahí como luchando entre sí, y la verdad es que nunca me queda claro, ¿no? ¿Cuál es la verdad? ¿En dónde poner al STAR? Porque he hablado con gente y dicen que es lo peor del mundo, que son las complicaciones más devastadoras que han tenido, y hablo con otra gente y me dicen que es una chulada. Entonces, ¿en dónde poder poner esto? O tal vez es que sea una técnica con mucho detalle, en donde si no tienes esos detalles finos puedes caer en una complicación grave. No sé en dónde poner el STAR, la verdad. Y aparentemente, pues se ha estado usando cada vez menos, por lo menos en la literatura, pero lo oigo usted, oiga al doctor Carlos Figueroa, y oigo a Longo, y oigo a grupos de Italia y dicen que es la chulada, ¿no? Y luego oigo a los americanos y me dicen, no, yo ya lo dejé hace mucho tiempo, tuve muchos problemas. Entonces, la verdad es que no sé, en mi experiencia, y yo lo confieso, ¿no? Nunca hice STAR por miedoso, pero y mi forma de reparar el rectocele es transperineal, y hago una reparación de defecto selectivo. Creo que hay que tener mucho cuidado con la levatoroplastía en las pacientes jóvenes, porque eso puede dar mucha dispareunia, pero a la vez también una reparación selectiva sin
sin malla, pues hay un índice de recidiva importante. Y lo único que también me gustaría mencionar es que es muy raro tener un rectocele aislado. Es muy raro. Entonces, la indicación de una reparación exclusiva de rectocele, si la paciente está bien estudiada con un estudio dinámico, ya sea una videodefecografía, una resonancia dinámica, vamos a encontrar que no nada más es un rectocele, que hay un enterocele, y también hay un prolapso apical, o hay una incontinencia urinaria. O sea, es muy raro encontrar estas pacientes que necesitan nada más la reparación del rectocele. Y entonces creo que en esos pacientes habrá que considerar la vía abdominal, sobre todo, como decía usted, si el paciente está incontinente, lo mejor probablemente es hacer una rectopexia ventral, porque en el 85% de los pacientes van a mejorar su continencia. Y si tiene un enterocele, va a ser muy difícil poderlo reparar por vía perineal. Entonces, es un traje a la medida. Entonces, me gustaría saber la opinión del doctor Martín Rodríguez y el doctor Carlos Figueroa en base a por qué hay tanta polarización en el STAR, ¿no? ¿A quién le hago caso? No lo sé. O me debería de poner muy entusiasta en aprender y quitarme el miedo a hacer STAR. Pues, doctor Hagerman, qué gusto saludarlo nuevamente. Lo que pasa es que todo va un poco, quizás, no sé si le pase lo mismo al doctor Gerardo, pero pues digamos que el STAR fue la técnica que yo aprendí y con la que me familiaricé y con la que me siento más cómodo, ¿sí? Entonces digamos que es la técnica que yo he podido desarrollar más en mis pacientes. Sorpresivamente he tenido muy baja morbilidad. Los problemas son un poco el dolor. Ya también lo manejo ambulatorio y, y bueno, que yo sea totalmente minucioso en que sea una resección completa, no, ¿no? Obviamente cuando tú extiendes la pieza sale la pared la muscular del recto, sí, pero en la cara anterior pues hay que ser muy delicado al momento de poner los puntos. Nunca he tenido una fístula rectovaginal, pero ese sería el problema. Entonces uno no debe ser los puntos tan profundos. La parte posterior pues no hay mayor problema, pero la morbilidad ha sido muy baja. Lo que tú dices lo comparto perfectamente, es un traje a la medida, es tailor-made y, y los pacientes tienen, en la defecografía uno se da cuenta de cosas adicionales, de prolapsos ocultos, de enteroceles, que quizás la mejor vía de abordaje es la laparoscópica. No me siento familiarizado con la técnica transperineal y con la técnica transvaginal, como te dije, fue donde tuve problemas, entonces la abandoné. Entonces digamos que hay un poco de todo, ¿no? Un poco de apoyo de la literatura. Otra cosa es que sin duda los últimos números, las últimas revisiones van recomendando es las técnicas laparoscópicas, que son las de menos recidiva. Digamos que otra de las indicaciones para mí de laparoscopia es que el STAR me recidivó. Como son pacientes añosas, como dijo el doctor Gerardo, aun cuando haya cierta recidiva de síntomas, el paciente se siente mejor y pues no le ve la necesidad de una nueva reintervención. Entonces, bueno, eso es lo que creo, la familiaridad y el dominio de la técnica que son las que me impulsan un poquito a escoger esto, y que si no hay opción, pues puedo echar mano de las otras. Si quieren, voy a hacer no sé si los panelistas pueden ver el área de preguntas y respuestas donde la doctora Melo puso algún comentario. Si quieren, se los leo. Es para las personas que no lo puedan ver. Me encanta la vía transanal. Mi experiencia desde el 2007 es con TREMS. Considero buen abordaje, seguro para nosotros los coloproctólogos, corrige síntomas, pocas molestias y algunas son pasajeras. Estenosis a nivel de la sutura fácil de resolver. Sin embargo, no es tan cierto que todos los coloproctólogos la prefieran y hacen referencia mucho a la estenosis, entre otras complicaciones. ¿Qué opinan de esto los panelistas? Yo creo que ya se comentó antes. Muchas gracias, doctor Gonzalo, por sus conceptos realmente demasiado halagadores, al igual que el doctor Figueroa. Y un poco hablando en criollo nuestro en Argentina, creo que resaltó muchos conceptos. Nosotros hacemos a veces para explicarle a nuestras pacientes, siempre digo nuestras porque creo que tuvimos un hombre que consultó por obstrucción al tracto de salida
y no volvió después de indicarle la resonancia, pero nosotros homologamos a veces a las pacientes con rectocele a decirle, son como los divertículos. Si vos te haces un colon por enema a todos los mayores de 60 años y más de la mitad los tiene, y hoy cada vez se opera menos. Otra cosa, los síntomas de la obstrucción al tracto de salida y de la incontinencia hay que investigarlos. A nosotros nos han llegado pacientes, por ahí tenemos la suerte de ser alguno de los pocos proctólogos de la zona, de la región del norte de Argentina, pero nos han llegado pacientes con infecciones urinarias a repetición, tratadas por ginecólogos, tratadas por urólogos, que cuando uno investiga además tienen dispareunia, porque algunas, aunque sea algunas mujeres, aunque sea, si se quiere, desde el punto de vista cultural y cada vez más añosas, uno quizás asumen que las relaciones sexuales deben ser dolorosas, y uno interrogando en el tiempo le dice, sí, veo que la verdad que sí. Así que hay que buscarlos. El tamaño no es indicación, sino que sí la digitación. Y a nosotros nos pasaba lo mismo que le pasa al doctor Gonzalo. Cuando hace 2 años fuimos a Buenos Aires y escuchamos a la doctora Margarita Murphy, que hace rectopexia ventral laparoscópica y que hace por vía robótica, y que si le recidiva vuelve a hacer rectopexia ventral, y que el estar es un poco menos que una mala palabra, pero después vemos estos trabajos, la mayoría italianos, con 10 años de seguimiento, no sabemos dónde ubicarla. Si usted me dice a mí, realmente el experto es el doctor Figueroa, y ustedes sabrán dónde colocar al estar. Lo que le puedo decir es que nosotros empezamos a hacer PPH, y para hacer estar uno debe tener entrenamiento en PPH, como cualquiera. No le puedo decir un número, eso es otro de los grandes paradigmas de todas las cirugías, cuánto tenemos que operar para saber. Sí empezamos tutorizados, y lo hicimos con el doctor Pablo Piccinini, que él estuvo con el doctor Longo en Italia, y empezamos a hacer los primeros casos, PPH y después STAR. Nunca utilizamos las 3 hemijaretas, hicimos los puntos en X descritos por Reboa, hicimos siempre hemostasia sistemática de las orejuelas que quedan, y la verdad que es como dice el doctor Carlos, las pacientes nos llegan a nosotros, la pudimos resolver, no tuvimos complicaciones severas, gracias a Dios, y se fueron el mismo día sin herida quirúrgica, con una gran mejoría, por lo menos inmediata. Y en cuanto a eso, otra cosa que les planteamos a los pacientes es que esto, salvando mucho las distancias, es igual a una cirugía conservadora o no de esfínteres en el tumor de recto medio. Nosotros le decimos a los pacientes, acá la que sufre los síntomas sos vos, y vos tenés que saber cuánto te afecta tu calidad de vida tener este rectocele, o el rectocele, la intususcepción y la incontinencia urinaria. Generalmente le decimos, ¿a qué edad tuviste tu primer hijo? Porque muchas son multíparas, a los 20 años. Bueno, nosotros desde el punto de vista quirúrgico, no es estético, pero es plástico, te podemos dejar como cuando vos tenías 18 años, pero no sabemos si va a funcionar como cuando tenías 18 años. Pero si vos me decís, mire doctor, la verdad que yo me meto todos los días, esto es engorroso para mí, y si usted a mí me mejora el 20% o el 50%, yo estoy bien, bueno, vamos para adelante. Ahora, si vos me pedís el 100%, yo te tengo que decir que esto puede volver, que quizás no es lo más importante que vuelva, vos vuelvas con nosotros a ver cómo lo podemos resolver. Pero es una pregunta muy interesante, doctor. ¿A dónde ponemos el estar? No lo sé. Sí, también le puedo decir que, como decía nuestro jefe, el doctor Vicente de Sanso, la cirugía es una sucesión de detalles, y le reitero, nosotros hacemos cirugía laparoscópica de colon y recto, y no me resultó muy fácil ni cómodo hacer la rectopexia ventral laparoscópica. Supongo que es cuestión de entrenamiento y de seguir operando, pero colocar los puntos ahí abajo, anudarlos por la posición de los trócares sin tener que poner otro,
no es tan sencillo. Creo que probaremos la próxima vez con los nudos extracorpóreos. Con respecto a la experiencia de la doctora Ingrid, que se formó con el doctor Regadas, nosotros no hicimos TREMS, pero también nos resulta una opción interesante. Porque la otra pregunta es, ¿para qué utilizar dos dispositivos de sutura mecánica? Y así hay médicos que no publican su experiencia, pero que esto es lo que nos falta en los próximos congresos, que esperemos juntarnos en las charlas de café. Uno dice, mira, yo a un rectocele simple le hago solo el disparo de la cara anterior y me va bien. Nosotros siempre utilizamos la técnica completa, pero ese es el otro punto. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. En su experiencia, ¿qué nos pueden decir de la terapia conjunta de rehabilitación de piso pélvico de biofeedback en conjunto con este tipo de tratamiento? Nosotros, como esto por eso no era era solamente la charla de experiencia quirúrgica, pero particularmente, como decía el comentario del ginecólogo de Brasil, nosotros a todas las pacientes, aunque se digiten, primero le hacemos un tratamiento conservador, a las que podemos, porque ahora por esto de la pandemia se nos ha afectado el manómetro y no le podemos hacer manometría, a las que podemos le hacemos manometría y le recomendamos que hagan biofeedback. Y en cuanto a eso también le quería decir, le advertimos a los pacientes, nosotros ahora homologamos el rectocele a lo que son las hemorroides. Decimos, mira, a lo mejor la paciente hoy consulta por una gran afectación de su calidad de vida y decimos, mira, esto puede ser episódico. A lo mejor vos cambiás la dieta, cambiás los hábitos, haces ejercicio. Al que le gusta el yoga tiene unos ejercicios respiratorios específicos para el piso pélvico. En este sentido, todo lo que abunda no daña. Y a lo mejor mejorás, y mejorás 6 meses, o mejorás 2 años o 3 años. Tenemos probablemente, como les digo, la suerte de ser uno de los pocos especialistas de la zona y que por ahí las pacientes vuelvan, y generalmente las que operamos son muchas de las que vuelven después de fallar el biofeedback. Igual les anticipamos que si se tiene que meter el dedo en la vagina para empujar o apretar, no a veces solamente eso, sino apretarse el abdomen, apretarse los glúteos o el periné, es casi seguro que la mejora que tengan con el biofeedback pueda llegar a ser temporaria. Pero, reitero, al igual que las hemorroides, todo el mundo intenta primero el tratamiento médico, nadie se va a operar de entrada, por lo menos en nuestro caso. Excelente. No sé si alguien más quisiera aportar alguna... No, otro comentario. lo que dice el doctor se me hace muy interesante. Yo también les digo a mis pacientes, cuando vemos que hay una obstrucción de salida y tienen una videodefecografía o una resonancia dinámica y analizamos el estudio, las pacientes es muy claro lo que les pasa. Pero yo les digo siempre, yo puedo corregir la radiografía, pero no estoy seguro que te voy a corregir tus síntomas, a pesar de que corrija la radiografía. Y eso creo que hay que tenerlo muy claro con la paciente, porque no necesariamente corregir la videodefecografía o la resonancia va a corregir los síntomas. Entonces, lo tiene que ganar la paciente la cirugía. Y a veces son pacientes que te tienen que rogar operarlas. Y ir una vez y ve a hacer biofeedback y toma fibra y no, hasta que te ruegan, ¿no? Creo que eso es lo mejor. La otra es, también les digo casi siempre que es como una cirugía funcional de ortopedia. Necesita rehabilitación. Nadie se imagina una prótesis de cadera sin rehabilitación antes y después. Así debería de ser el piso pélvico. Necesitas antes y necesitas después. Rehabilitación, biofeedback, conocer.
Y muchos de estos pacientes tienen una contracción paradójica, yo no sé si compensatoria o que empezaron, o pues son mujeres que tienen contracción paradójica. Y entonces corregir la contracción paradójica te va a ayudar independientemente si el problema es más importante, es el rectocele o el entorocele o lo que sea, ¿no? Creo que es buena idea. Ok, muchas gracias. Y yo quisiera agregar la última pregunta, a lo mejor, hablando de los estudios diagnósticos, ¿cuál consideran ustedes tres de los estudios que tenemos, que son, definitivamente son todos dinámicos? ¿Cuál sería el estudio de elección para cada uno de ustedes, hablando de que estamos frente a una patología que muchas veces se presenta con otras patologías en conjunto? ¿Cuál nos aportaría a lo mejor mucho más información? Pues, bueno, me tomo la palabra. ¿Sí? Siempre, nosotros siempre aquí, pues yo tengo la opción, ¿no? Cada vez hay más equipos aquí en Bogotá para hacer los estudios. Aquí en Bogotá la salud es muy costosa, pero por alguna razón los exámenes son baratos y los honorarios médicos son más baratos aún. Entonces, bueno. Entonces, nosotros siempre pedimos la manometría con test de expulsión de, o sea, sí, lo que yo les decía ahorita, tratar de llegar al máximo del diagnóstico de la disinergia defecatoria del síndrome de defecación obstructiva. Entonces, la manometría con test de expulsión de balón y la defecografía. Si el paciente se considera quirúrgico, el paciente va a defecografía. ¿Sí? Si es esta paciente que tiene un patrón de disinergia en la manometría, que aparte tiene un test de expulsión anormal, que tú ya le has pasado por terapias de piso pélvico, por cambio de laxantes en hábitos de vida, se le documenta una disinergia y esa disinergia está asociada a un recto, y esa obstrucción del tracto de salida está asociada a un rectocele. El paciente es quirúrgico, pero antes de eso le hacemos una resonancia. Ok. Doctor Hagerman. Yo en lo particular, y yo creo que eso es muy en lo particular lo que hago es una videodefecografía y le pongo contraste en la vagina. Es indispensable tener contraste en la vagina y si sospechamos de alguna patología de piso pélvico anterior, a veces se pone contraste en la vejiga. Y la ventaja de la videodefecografía es que es muy económica, mucho más económica que una resonancia magnética. Y la otra ventaja es que estás haciendo una evacuación fisiológica en una silla cómodo, como si fuera el WC de tu casa, ¿no? Me ha costado un poco de trabajo imaginar cómo yo podría evacuar adentro de un resonador. El otro día una paciente me dijo, porque tenía un rectocele que querían operarla, un rectocele que a mi juicio no era quirúrgico, pero me dijo, oiga doctor, es que ¿cómo me pueden decir que me tienen que operar si me hicieron cagar en un ataúd? O sea, ¿quién puede cagar en un ataúd, doctor? ¿Quién puede? ¿Usted podría cagar en un ataúd? Entonces, yo creo que hay un punto. Parece que hay algunos artículos que demuestran que, eh, que demuestran que es fisiológico lo que está pasando, pero creo que eso hay que tenerlo en consideración. Por otra parte, la resonancia magnética nos da información estructural que no nos da la radiografía, ¿no? Patología ginecológica, miomatosis, problemas de sacros, tumores presacros, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay que seleccionar al paciente. Ahora, y también en mi experiencia, hay muy poca gente en México que tiene radiólogos que tienen buena experiencia para interpretar la resonancia dinámica, ¿no? Muchas veces yo me siento con ellos y lo analizamos juntos porque no hay mucha experiencia, pero supongo que hay lugares en donde debe de haber radiólogos con muchísima experiencia que nos pueden dar muy buena información. Creo que eso es más como tropicalizar el estudio dependiendo lo que tienes a la mano, ¿no? Y una resonancia en nuestro medio, en México,
es como 5 veces más caro que una videodefecografía. Pero creo que hay que tropicalizarlo. Y por otra parte, hay muchos lugares que las videodefecografías las hacemos nosotros. Los radiólogos no quieren hacer videodefecografía. Entonces, hay muchos lugares que pides una videodefecografía y el radiólogo no lo quiere hacer bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, creo que hay que buscar el mejor método. Creo que los dos son válidos y lo mejor que podría ser en tu entorno. Yo voy a tomar un poco los comentarios de los dos, como dijo el doctor Carlos y el doctor Gonzalo. En primero, creo que nosotros le decimos a la paciente, mira, el rectocele no hace falta ningún estudio. Se ve con el tacto rectal si nosotros hacemos hacia los haces puborectales, cuando la paciente hace el pujo, nosotros estiramos ese dedo como queriendo sacarlo y haciendo un gancho, y la paciente no tiene dolor. Es una manera un poco, es bastante fiable de descartar el síndrome de contracción paradojal. Lo que nosotros tenemos que hacer es afinar la puntería para ver si vos solamente tenés eso. Lo que para el doctor sin duda y para todos es una ventaja de ser mucho más barato la defecatografía que la resonancia, acá es una desventaja, porque se la pagan tan poco a los radiólogos que nadie hace defecatografía, como dijo él. Entonces tenemos un resonador de 1.5 bobinas, un Tesla, que tiene imágenes. Hoy me estaba enviando el jefe de imágenes un enterocele fantástico. La posición es lo que realmente, algún día tendríamos que hacer libros de anécdotas sobre piso pelviano y hemorroides, pero la posición es algo que se cuestiona, que no puede ser fisiológica, pero fíjese que inclusive cuando empezaron estos estudios, primero se le rellenaba el recto con gel para ecografía o con lidocaína jalea. Hoy con por lo menos con el resonador que hay acá, no hace falta eso. Las imágenes son fantásticas realmente y nos da información de los 3 compartimientos. Y si yo les decía que es pudoroso revisar a las pacientes y muchas inclusive no aceptan, por decirlo de alguna manera, la dispareunia, imagínense lo que va a ser rellenarle con contraste el recto, la vagina, y ponerlas a cagar en un inodoro traslúcido frente a todos, también va a ser un poco difícil. Pero de igual manera, la defecatografía es excelente, nosotros no tenemos posibilidad de hacerla. Y una anécdota nuestra, en nuestra zona, lastimosamente, las pacientes triplican la incidencia del cáncer cérvico-uterino en nuestra región, en lo que es la media de la Argentina, y justamente el imagenólogo estadificando a los cánceres del cuello uterino por resonancia se empezó a entusiasmar con todas las imágenes de piso pélvico, así que ahí logramos engancharlo y está pendiente esa publicación. Pero nosotros hoy preferimos la resonancia magnética dinámica del piso de la pelvis. Excelente, pues muchas gracias a todos por su participación. Me parece que ya no hay ninguna pregunta extra. Agradecemos la excelente charla que nos dio el doctor Gerardo Martín acerca del rectocele, los comentarios y la experiencia que nos brindaron tanto el doctor Hagerman como el doctor Figueroa. Y pues bueno, agradecer a todos los participantes que estuvieron. Creo que fue un tema muy, muy interesante. Se tocaron todas las opciones quirúrgicas, se tocó el tratamiento, se tocó los métodos de exploración, las complicaciones y pues nos queda agradecerles a todos su participación. Y le dejo la palabra al doctor Jesús Valenzuela para que pues se despida de nosotros y creo que nos va a invitar a la siguiente, ¿cómo se llama? A la siguiente sesión. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y por apoyarnos en estas charlas. Muchas gracias. Ok, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos los participantes, a los panelistas, doctor Gerardo, doctor Gonzalo, doctor Carlos, muchas gracias, y por supuesto también a Jorge por la moderación del evento.
Bueno, más queda más que agradecer también a los espectadores que estuvieron. Tuvimos muy buena afluencia. Y bueno, también comentar que para el próximo mes, a principios de noviembre, vamos a tener la próxima reunión que va a ser acerca de endometriosis colorectal. Sí, se les van a estar pasando la invitación. Esto es una parte de lo que el comité académico de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Recto Colon Llano, pues vamos a estar haciendo, estamos comprometidos para estar haciendo cada mes. Y bueno, se les va a estar haciendo llegar la invitación y nuevamente gracias a todos. Les voy a compartir más aquí un poquito el nuevo afiche de la próxima reunión. Que va a ser para el día 5 de noviembre y a la misma hora. Y bueno, se les va a estar haciendo llegar los pormenores y la forma de acceso. Pues muy buenas tardes y buenas noches para algunos. Y gracias por todo, doctor. Doctor Gerardo, estamos ahí pendientes, igual al doctor Gonzalo y al doctor Carlos, en enviarles sus hojas de participación, donde agradecemos el apoyo a la sociedad mexicana. Un gusto. Muchas gracias, Jesús, Jorge. Qué gusto, muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Doctor Gerardo, doctor Gonzalo, un gusto otra vez. Chao. Un saludo. Un abrazo, gracias. Chao a todos. Hasta luego.